Ok, entonces vamos a ver el tercer teorema de Silo, finalmente. Eh, Nada más, antes de empezar a anunciarlo, recordamos brevemente lo que es el normalizador de un subgrupo. Entonces, el normalizador, por definición, si tenemos un subgrupo H de G, el normalizador es este grupo que aparece aquí, que son todos los elementos de G que hacen que el grupo H sea normal, por así decirlo, ¿no? Que normalizan a H. Entonces, normalizar pues, significa que esto pase, ¿no? Recuerdan que es una de las definiciones equivalentes de normal. Bien, entonces, básicamente, ¿qué nos dice el tercer teorema de Silo? Pues tenemos el escenario de siempre, ¿no? G, un grupo finito de orden n, P, un primo que divide a n, y vamos a definir para este teorema nos va a hablar sobre cuántos subgrupos de Silo hay. Entonces, el primer teorema de Silo nos dice que siempre existen los subgrupos de Silo, ¿no? Es un teorema de existencia, por así decirlo. El segundo teorema de Silo, en resumen, nos dice que los subgrupos de Silo siempre son conjugados uno al otro. Y el tercer teorema de Silo nos habla sobre cuántos subgrupos de Silo hay, ¿sí? Entonces, para describir esto, pues definimos como n sub p al número total de p subgrupos de Silo que hay en G. Oye, Alonso, Sí, quería saber eh, sí. sobre las acciones aquí en los teoremas de Silo, que he visto que Ajá. en todos los libros las demuestran esto con las acciones, y Silo también demostró todo esto con acciones, o es como No, algo que se buscó sí, como más fácil. exactamente, sí. De hecho, es una buena pregunta. Sí, no, exactamente. Silo originalmente no demostró esto usando acciones. Y de hecho, si agarran libros más viejitos, no van a demostrar esto con acciones. Entonces, estas demostraciones a través de acciones hacen que sean más sencillas, de hecho, ¿no? O sea, si nos fuéramos a estudiar los artículos originales de Silo, pues serían todavía cosas más complicadas, más largas, con más cálculos, etcétera. Entonces, sí, la demostración de estos teoremas es como una especie de, a través de acciones, es como algo más reciente, pues, o sea, relativamente más reciente, pues, ¿no? Sí hay varios libros que ya lo tienen así, pero si agarran, no sé, libros de los 50, 60, 70, 80, a lo mejor tal vez ya, pues van a hacerlo a lo mejor por otro lenguaje, ¿no? Con otras técnicas. Ya libros más recientes, pues ya normalmente sí los hacen así. Oh, gracias. Oye, Sí, entonces las acciones son algo después de los 60, 70. pues, la verdad, no estoy seguro, ¿eh? Ahí te mentiría. Es una cosa que hay que investigar, pero pues sí es un lenguaje relativamente moderno. O sea, el asunto es que muchas de estas cosas se aplicaban, pues, al final de cuentas, eh, digamos, las acciones lo que hacen, pues, es que unifican el lenguaje, por así decirlo, ¿no? En cierta forma. O sea, es decir, puede ser que a lo mejor, obviamente, pues sí, en su tiempo, pues sí consideraba conjugados y cosas así, pero no lo veía como algo tan unificado, diciendo, pues bueno, la conjugación es una acción, entonces nosotros automáticamente, al saber eso, que es una acción, ya sabemos que las órbitas forman una partición, que los estabilizadores son subgrupos, que el teorema órbita estabilizador se cumple, etcétera, ¿no? Entonces ya automáticamente al identificar que algo es una acción, tenemos como esas herramientas disponibles ya de golpe, ¿no? La diferencia es que si no usas el lenguaje de acciones, pues entonces esas herramientas tienes que demostrarlas una y otra vez, ¿no? Lo cual es una pérdida de tiempo y hace que todo sea más complicado. Entonces sí, es como una especie de atajo de simplificación. Decir, pues este argumento lo estamos repitiendo varias veces de forma similar, pues ya vamos a unificarlo todo y decir, bueno, si cumple ser una acción y cumple la definición de acción, pues hay cosas que automáticamente ya sabemos, ¿no? Que son las cosas que hemos estado hablando aquí, básicamente, ¿no? Que haciendo un resumen de cuáles son las principales herramientas, pues una, que las órbitas son una partición, ¿no? Lo hemos usado ya un montón de veces. Dos, el teorema de órbita estabilizador, que el tamaño de las órbitas siempre es igual al índice de los estabilizadores, ¿no? Y pues creo que ya, ¿no? Básicamente, no me acuerdo si ahorita hay otra cosa.
Pero bueno, pues que las órbitas forman clases, son como clases de equivalencia, etcétera, ¿no? Pero con esos dos simples hechos, aplicados a acciones diferentes, pues ya simplifica bastante el trabajo. ¿Ok? Pero sí, es una buena pregunta. Ok, Muchas gracias. sí. Bueno, entonces vamos a ver el tercer teorema de Silo, que como les decía, n sub p es el número total de p subgrupos de Silo. Y el tercer teorema de Silo nos dice dos cosas. La primera es que este n sub p es igual a esto, al índice del normalizador de P en G, donde P es cualquier P subgrupo de Silo de G. ¿Sí? No nos importa cuál P subgrupo de Silo sea, cualquiera funciona, ¿no? Entonces siempre NP va a ser exactamente igual a este índice de aquí. Y la segunda es que NP siempre es igual a 1 módulo P. ¿Sí? Entonces, estas dos cositas de aquí nos dan, de hecho, bastante información y después vamos a ver en las aplicaciones cómo podemos usarlas. Pero bueno, ahorita vamos demostrándolas primero y ya después las aplicamos. Entonces, para demostrar la primera igualdad, vamos a mostrar esta de aquí, lo que vamos a hacer es considerar la acción por conjugación de G sobre sus subgrupos de Silo, sobre SIL PG, que es el conjunto de subgrupos de Silo. Entonces, básicamente es la observación que les dije antes, ¿no? Esta acción es transitiva. ¿Qué significa ser transitiva? Significa que de cualquier punto puedes ir a cualquier otro punto por medio de la acción. O, en otras palabras, equivalentemente, lo que significa ser transitiva es que existe una única órbita. ¿Sí? Entonces, el teorema órbita estabilizador nos dice lo siguiente. NP, por definición, es el tamaño de esto, ¿no? Que es el número de P subgrupos de Silo. Como la acción es transitiva, hay una única órbita, que es la órbita, pues, de cualquier elemento. Y el teorema órbita estabilizador nos dice que el tamaño de esta órbita, pues, va a ser igual a este índice. Ya que para esta acción, el normalizador es el estabilizador. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden verlo aquí fácilmente, ¿no? La definición de normalizador, pues es esencialmente el estabilizador de la acción. Cuando la acción es por conjugación, pues es lo que estabiliza, ¿no? A este H en particular. Entonces ya quedó la primera igualdad. La primera igualdad es sencilla. Y vamos a mostrar ahora la segunda igualdad, que sería esta cosa de aquí, ¿no? Que NP es igual a 1 módulo P. Muy bien, entonces para esto vamos a considerar otra acción. Por eso les digo, es como considerar diversas acciones, aplicar lo que sabemos sobre ellas y obtener los resultados que queremos. Entonces, para la segunda igualdad, fijamos un P subgrupo de Silo, P, y vamos a considerar la acción de P sobre los subgrupos de Silo. Entonces, en el párrafo anterior era la acción de G sobre los subgrupos de Silo, ahora es la acción de P sobre los subgrupos de Silo. ¿Sí? Entonces, miren, bueno, obviamente si conjugamos por cualquier elemento de P, pues P, supongamos que A está en P y conjugamos a P mayúscula con este A. Entonces, pues obviamente al P ser un subgrupo, pues absorbe, ¿no? O sea, A por cualquier elemento de P y por el inverso de A, pues va a caer siempre en P al final de cuentas, porque P es un subgrupo. Entonces, el conjunto que contiene a P, es una órbita de cardinalidad 1. ¿Sí? Porque la conjugamos y siempre tenemos el mismo. Acuérdense, aquí las órbitas pues son P subgrupos de Silo, porque es el conjunto con el que estamos hablando, es el conjunto de P subgrupos de Silo. Entonces, esto de aquí es una órbita de cardinalidad 1. Entonces, la afirmación que vamos a demostrar es que es la única órbita de cardinalidad 1, de hecho, ¿sí? Respecto a la acción de P sobre los subgrupos de Silo. Entonces, pues bueno, la técnica pues es la de siempre, ¿no? Supongamos que hay otra órbita de tamaño 1. Entonces, supongamos que S es otra órbita de cardinalidad 1. Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que si conjugamos con cualquier elemento de P, obtenemos lo mismo, ¿no? Porque es el único elemento de la órbita. Y esto implica que P está contenido en el normalizador de S. Porque acuérdense, ¿cómo estaría definido el normalizador de S? Pues el normalizador de S son todos los elementos de G, tal que a la hora de conjugar a S, obtenemos S, que es esto de aquí precisamente, ¿no? Y sabemos que eso se cumple para todos los elementos de P, entonces P está contenido en este normalizador.
Y también es claro, pues, que S está contenido en su normalizador, porque si conjugamos a S con elementos de S, pues vamos a quedarnos en S, al final de cuentas, ¿no? Entonces, tanto P como S están contenidos en el normalizador de S. Y esto nos dice, pues, que P y S son P subgrupos de Zillow del normalizador. Entonces, ¿esto por qué? Pues porque, bueno, son subgrupos de normalizador, que es lo que dijimos antes, y a fuerzas tienen que ser de la máxima potencia de P que divida al tamaño del normalizador, porque son de la máxima potencia, o sea, el orden de S y de P es la máxima potencia de P que divide al orden del grupo de G. Pero el normalizador de S es un subgrupo de G. Entonces, la máxima potencia que divida a G tiene que ser forzosamente la máxima potencia que divida al orden de un subgrupo, ¿no? Porque no puede haber no podría ser, no podría tener una potencia más grandota, ¿no? Porque al final de cuentas está contenido en G. Todo está contenido en G. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el segundo teorema de Zillow, o el corolario, de hecho, ¿no? El corolario del segundo teorema de Zillow a estos dos grupos nos dice que existe un H en el normalizador que conjuga uno al otro, básicamente, ¿no? Pero aquí el asunto es que este H está en el normalizador de S, entonces H, S, H inverso queda lo mismo que S. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que P finalmente tiene que ser igual a S. Entonces, bueno, si fijan, básicamente el truco fue eso, ¿no? Usar el normalizador y aplicar el segundo teorema de Zillow, pero al normalizador ahora. Ok, entonces ya con esto, ¿qué sabemos? Pues sabemos que las órbitas de la acción por conjugación de P en los subgrupos de Zillow, pues aquí las tenemos, son algunas, o 1 o 2 hasta OR, pero lo que sabemos es que hay una única de tamaño 1, que es esta, o 1, ¿no? Y las demás, pues son otras órbitas, pero tienen tamaño más grandote. Entonces, tenemos lo siguiente. NP, por definición, es el número de P subgrupos de Zillow, y pues como las órbitas forman una partición, pues va a ser la sumatoria de los tamaños de las órbitas. Entonces aquí tenemos la primera órbita, que tiene tamaño 1, y las demás, básicamente, ¿no? Que tienen tamaño estrictamente mayor que 1. Entonces, usamos de nuevo el hecho de que el tamaño de una órbita divide al tamaño del grupo con el cual estamos actuando. Entonces, en este caso, los tamaños de estas órbitas o I dividen al tamaño del grupo con el cual estamos actuando, que es P, y tiene tamaño P a la M. ¿Sí? Es una potencia de P. Y además es distinto de 1. Entonces, básicamente P siempre va a dividir al tamaño de todas estas órbitas. Para desde I igual a 2 hasta R, ¿no? Porque ninguna es 1. Solo hay una única de 1 y ya la sacamos acá aparte. Entonces, ¿qué obtenemos con esto? Pues obtenemos que P, si P divide a cada uno de estos, pues P divide a la sumatoria también, desde I igual a 2 hasta R, de los tamaños de estas órbitas. Y esta sumatoria, despejándola de acá, ¿qué es? Pues es NP menos 1, ¿no? Nada más pasamos el 1 para acá. Entonces, esto de aquí, ¿qué nos está diciendo? Nos dice que P divide a NP menos 1, o equivalentemente, esto significa que NP es igual a 1 módulo P. ¿Sí? Acuérdense que así se define la relación módulo P. Básicamente, NP es igual a 1 módulo P, si solo si P divide a NP menos 1, en este caso, ¿no? Por definición de la relación módulo P. Entonces, mire, de hecho, se podría ver desde aquí intuitivamente de otra manera, ¿no? Esto es como la manera usando la definición de módulo P, pero si lo vemos desde aquí, si sacamos aquí, digamos, módulo de ambos lados, o si consideramos esta ecuación como módulo P, pues ¿qué va a pasar? Pues nos va a quedar NP igual a 1 más una cosa que es un múltiplo de P por esta propiedad de aquí. Y nosotros sabemos que en el mundo de módulo P, los múltiplos de P se convierten en 0, entonces toda esta sumatoria se va a convertir en 0 y vamos a obtener que NP es igual a 1 módulo P, ¿sí? Porque todo lo demás ya se canceló. Entonces, bueno, esas son las dos igualdades, estas de aquí.
que vamos a considerar. Esta igualdad de aquí, en general, es complicado aplicarla así, tal como está. ¿Por qué? Pues porque tenemos en las aplicaciones que vamos a ver, tenemos un P subgrupo de Silo P, pero luego sacar el normalizador, pues está difícil, ¿no? No sabemos quién sea el normalizador. Entonces vamos a tratar de evitarlo, ¿no? No vamos a sacar explícitamente el normalizador, porque no sabemos quién va a ser. Entonces, lo que sí podemos hacer es deducir algunas otras cosas de esta primera igualdad. Y la segunda igualdad, pues así la podemos aplicar fácilmente, tal cual. Entonces, esta observación que sigue nos dice cosas. Ah, bueno, pero esperen. Primero un corolario y luego ya la observación. Entonces, el corolario primero, también que hay que tener en mente siempre, es que un grupo G va a tener un único P subgrupo de Silo, P, si solo si P es normal en G. ¿Sí? Entonces acuérdense esto ya, que lo vamos a estar usando bastante, ¿no? Si hay un único subgrupo de Silo, es equivalente a que ese subgrupo de Silo sea normal en el grupo. Entonces, el argumento pues es así. Sabemos que P es único si solo si NP es igual a 1, porque pues, por definición NP es el número de P subgrupo de Silo, pues si hay 1 pues es único. Y el tercer teorema de Silo nos dice que esto NP es igual a este índice. ¿Sí? Entonces, pues sustituyéndolo, que el índice del normalizador en G sea 1, se cumple si solo si el normalizador en P es igual a G. ¿Sí? Para que sea 1, pues tiene que ser, o sea, tendremos que tener que los órdenes son iguales y pues entonces tienen que ser iguales. Pero el normalizador de P es igual a G si solo si P es normal en G. Entonces, esto lo pueden ver como un ejercicio sencillo, pero pues también casi mentalmente pueden ver pueden hacer la demostración, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por definición el normalizador de P pues son los elementos del grupo que hacen que P sea normal. Entonces, esto aquí que nos está diciendo, esto nos está diciendo, pues todos los elementos de G hacen que P sea normal. En otras palabras, P es normal. ¿Sí? Entonces, pues casi ya mentalmente pueden tratar de hacerlo con cuidado ustedes en el ejercicio. No es de tarea, pero es como extra, por si quieren entretenerse un ratito. Pero pues es básicamente eso que les digo, ¿no? Es por la definición de lo que es el normalizador. Ok, entonces ahora sí la observación que les digo, en general va a ser complicado usar esta fórmula así tal cual. Y lo que vamos a hacer es deducir lo siguiente. Primero es que NP sea igual a este índice implica que NP divide al orden del grupo. ¿Por qué? Porque aquí podemos usar Lagrange, ¿no? Este índice pues es el orden de G entre el orden del normalizador. Pasamos multiplicando el orden del normalizador para acá y pues vemos que NP debe dividir al orden de G, que es lo que dice aquí, ¿no? Entonces, esa es una cosa ya también que hay que tener como digerida. Siempre el número de P subgrupos de Silo de un grupo divide al orden del grupo. ¿Ok? Y la siguiente cosa es esta. P siempre está contenido en su normalizador, ¿sí? Por lo que les decía hace rato. Si ustedes conjugan a P con elementos de P, pues va a quedar igual, ¿no? Porque P los absorbe. Entonces, a la hora de sacar estas fracciones, eso significa que el orden de P es menor o igual al orden de NP. Y a la hora de ponerlo así como fracción, pues esto nos dice que el orden de G entre el orden del normalizador tiene que ser menor o igual al orden de G entre el orden de P. Y esto de acá del lado izquierdo, pues es NP. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, lo que nos está diciendo esto es que NP siempre es menor o igual al índice de P en G. Entonces, esto es algo más sencillo. ¿Por qué? Porque el índice del normalizador no lo conocemos, porque no conocemos quién es el normalizador, básicamente, ¿no? Pero el índice, este de aquí, sí lo conocemos. ¿Por qué? Porque estamos partiendo del hecho que conocemos el orden de G, y al conocer el orden de G, pues conocemos el orden de un P subgrupo de Silo, porque su orden pues, es la máxima potencia del primo que divide a G, en la cual la podemos sacar. Entonces, esto de aquí sí lo podemos aplicar de forma más sencilla y nos va a resultar útil, ¿no? Entonces, esta observación, pues esto de aquí y esto de aquí son las dos cosas importantes. La primera es que NP divide al orden de G,
La segunda es que NP es menor o igual al índice de P en G. Ok, entonces, pues bueno, vamos a terminar la sesión de hoy nada más con un ejemplo, con el ejemplo, es un ejemplo de cómo aplicar el tercer teorema de Cielo. Entonces, supongamos que tenemos G, un grupo de orden 48, ¿no? Y consideramos a P un 2 subgrupo de Zillow de G. Entonces, ¿cuál va a ser el orden de P? Pues es la máxima potencia de 2 que divida 48. La máxima potencia de 2 que divide 48 es 2 a la 4, que es 16. ¿Sí? Entonces, en este caso, un 2 subgrupo de Zillow tiene orden 16. Entonces, ahora definimos como N2 el número total de 2 subgrupos de Zillow de G. Si queremos, ya sabemos que existe al menos uno, un subgrupo de orden 16, pero queremos saber cuántos hay, ¿sí? ¿Cuáles son las posibilidades para los 2 subgrupos de Zillow? Entonces, básicamente la observación anterior nos dice dos cosas. Nos dice que N2 va a ser menor o igual a este índice, al tamaño de G entre el tamaño de P, el cual, como les decía, lo podemos sacar, ¿no? Porque el tamaño de G es 48, tamaño de P es 16, entonces queda 3. Entonces, N2 es menor o igual que 3 y N2 divide a 48. Entonces, bueno, en este caso que N2 divide a 48 no nos dice mucho, pero hay otros casos donde sí nos lo dice más información, ¿no? Entonces, pues ya el hecho de que sea menor o igual que 3, pues puede ser 1, 2 o 3, básicamente, ¿no? Los cuales son divisores de 48, ¿no? Si aquí, por ejemplo, alguno de estos no fuera divisor de 48, pues lo podemos cancelar, ¿no? Usando esta información de aquí. Entonces, N2 puede ser 1, 2 o 3. Pero el tercer teorema de Silo, además, nos dice que N2 debe ser igual a 1 módulo 2. ¿Sí? Acuérdense, decía NP es igual a 1 módulo P. Entonces, N2 igual a 1 módulo 2. Entonces, aquí vemos que 2, 1 es igual a 1 módulo 2. Entonces, sí puede ser. 2 es igual a 0 módulo 2. Entonces, 2 ya no puede ser. Y 3 sí es igual a 1 módulo 2. Entonces, la conclusión que tenemos es que el grupo G puede tener o un único subgrupo de Silo, un único 2 subgrupo de Silo, es decir, N2 igual a 1, o exactamente 3 2 subgrupos de Silo, ¿sí? Es decir, N2 igual a 3. Y ya. Más ya no podemos saber hasta ahorita, ¿no? Bueno, aplicando estos resultados, ¿no? Que de nuevo, si se fijan, es como mucha información, muchas deducciones para tan poquita información que tenemos, ¿no? O sea, lo único que sabemos es que el grupo tiene 48 elementos. Entonces, forzosamente, si el grupo tiene 48 elementos, debe tener un subgrupo de orden 16 y es posible que tenga un único subgrupo de orden 16 o que tenga exactamente 3 subgrupos de orden 16. Y eso es lo que deducimos hasta ahorita. Ok, entonces, pues bueno, la siguiente clase vamos a ver ya las aplicaciones que, pues bueno, la vamos a aplicar para demostrar cuándo un subgrupo, si es simple o no es simple, que simple significa que sus únicos subgrupos normales sean la identidad y todo el grupo. Y, pues bueno, vamos a aplicarlo a varios ejemplos específicos, ¿no? Para grupos de orden 15, para grupos de orden 30, qué es lo que pasa. Y luego vamos a mostrar un teorema sobre la suma directa interna, que básicamente nos dice cuándo un grupo puede expresarse como la suma directa de dos subgrupos. Y vamos a aplicar ese teorema para deducir más cosas sobre la estructura usando teoría de Silo. Entonces, bueno, pues si no, si tengan alguna pregunta.